Muy bien, damos inicio a este encuentro con la presentación del siguiente video. Nos encontramos en el marco del proyecto Resiliencia ante inundaciones en contextos urbanos. El principal impacto que estamos buscando a través de este proyecto consiste en poder llegar directamente a las comunidades, a las personas que se ven afectadas, que tienen mayor latencia frente al riesgo de inundaciones, brindándoles herramientas que les permitan saber cómo actuar, cómo responder ante los escenarios de las inundaciones y cómo lograr recuperarse lo más rápido posible después de que un escenario de inundaciones les ha impactado o les ha afectado. La comunidad se ha visto bastante beneficiada pues con este proyecto, ya que hemos hecho varios procesos de análisis de vulnerabilidades y capacidades en estos territorios, dándonos cuenta de que podemos potenciar bastante pues a estas comunidades para que no se vean tan afectados a la hora de que suceda cualquier inundación, que es como el enfoque principal del proyecto. Hemos recibido una muy buena acogida de parte de las comunidades en las que estamos. La idea es pues como que las comunidades aprovechen también estos espacios y nosotros como organismo de socorro instalado ya en el municipio, también aprovechar estos espacios para integrarnos más y que estos procesos sean mucho más eficientes y no tengamos tantas pérdidas a la hora de que se presente un suceso que pueda afectar la comunidad. Para la coordinación de la gestión del riesgo en el municipio de Copacabana ha sido muy importante la relación que se ha tenido entre lo que es la Cruz Roja como institución y el municipio de Copacabana dentro de sus funciones de coordinación de gestión del riesgo. Esta interacción interinstitucional ha logrado éxitos tan importantes como que hoy desde el proyecto Suri se mire a Copacabana como uno de esos municipios para desarrollar estas metodologías dentro de la gestión del riesgo. Estamos haciendo un trabajo que integra diferentes instancias, articula diferentes organizaciones. Buscamos también trascender y poder generar algún nivel de incidencia en términos de la administración pública local, con el ánimo de que las acciones que nosotros estemos identificando, basadas en la realidad que está viviendo la comunidad, puedan ser llevadas o escaladas a una escena en la cual los actores que se necesita que intervengan tomen acciones concretas, reales, y puedan de esta manera materializar un escenario de resiliencia ante las inundaciones verdadera. Muy bien, de nuevo buenas noches para todos y para todas. Mi nombre es Daniel Ortiz y hago parte del equipo de la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia y les doy la bienvenida a los encuentros online de conocimientos construyendo comunidades resilientes. Este evento es realizado en el marco del mes de la reducción del riesgo de desastres. Por ello, también les extendemos una invitación especial a participar en los próximos dos encuentros. El tercer encuentro se hará el próximo miércoles 23 de octubre a las 6:30 y el último y cuarto encuentro se realizará el 30 de octubre también a las 6:30 día miércoles. Les recordamos que la asistencia a los encuentros debe tener una constancia de asistencia, por eso los invitamos a que escaneen el QR que ven en pantalla para realizar el registro de la asistencia o si prefieren, también aquí en el comentario les acabo de compartir un enlace donde se pueden registrar. Por favor, escriban bien y de forma correcta su correo electrónico, ya que por este medio será enviado el certificado. Muy bien, la charla, experiencias del proyecto Resiliencia ante inundaciones y construcción de planes escolares y comunitarios de gestión del riesgo de desastres está a cargo de Diego Vivas Baltán, profesional en comunicación publicitaria con experiencia en atención de emergencias y aplicación de metodologías para la elaboración de diagnósticos comunitarios en gestión del riesgo de desastres. Daremos un espacio de 15 minutos al final de la charla para resolver las preguntas. Los invito a que las puedan escribir ahí en el chat. Yo las iré recolectando para luego compartírselas a Diego. En este momento entonces le doy espacio a Diego para que dé comienzo a su intervención. Adelante, Diego.
Hola, buenas noches para todos. Muy agradecido de estar en este espacio y pues también poder contar y compartir con ustedes esta experiencia que hemos tenido desde el proyecto en el abordaje pues también de planes comunitarios de gestión del riesgo y planes escolares de gestión del riesgo. Entonces, para ponerlo un poco en contexto, vamos a hablar a lo largo de este espacio un contexto general de lo que ha sido el proyecto, el desarrollo en el territorio. Vamos a ver un poco el contexto nacional del proyecto. También se está realizando no solamente acá en el departamento de Antioquia, sino también en otras dos partes del territorio colombiano. Y la idea es pues abordar las fases y los elementos que han sido esenciales pues para la construcción de estos documentos que en este caso van a ser pues los planes escolares y comunitarios de gestión del riesgo de desastre. Listo. Entonces vamos a hablar un poco del objetivo general del proyecto, que habla pues de fortalecer capacidades comunitarias para la reducción del riesgo y aumentar la resiliencia de las comunidades vulnerables ante el riesgo de inundaciones en Colombia. Entonces, hay algo muy importante que se ha abordado en este proyecto y es entender a la comunidad no solamente como los miembros de, digamos, el barrio o en el sector en el que estamos, sino todos esos actores que son importantes en el proceso de la gestión del riesgo. Entonces, esto incluye alcaldía municipal, organismos de socorro, el sector privado. Todos ellos son un eje fundamental también bajo pues, la ley. Pues también hemos tenido la experiencia de ver cómo ha sido el aporte de cada uno de ellos y se convierten en un eje fundamental para el desarrollo de estas acciones en comunidad que van a fortalecerlas, sus capacidades, reducir sus vulnerabilidades y hacer las comunidades resilientes. Dentro de los objetivos específicos tenemos el fortalecimiento de las capacidades comunitarias para anticiparse a un desastre a través del monitoreo, el seguimiento y el acceso oportuno de información. Entonces, no es solamente cómo fortalecemos esas capacidades, sino de qué manera los recursos con los que ellos también cuentan o podrían construir de manera pues conjunta puede fortalecer esas capacidades en el monitoreo y el seguimiento de esas amenazas a las que ellos están expuestos. Y otro de los objetivos específicos es incrementar las competencias de las comunidades y las instituciones locales para la gestión del riesgo de desastre, basada en la identificación, conocimiento de los escenarios de riesgo para implementar acciones de reducción del riesgo de desastre de forma coordinada. Entonces, otro eje que se aborda dentro del proyecto es el de qué manera la gente reconoce su territorio e identifica cuáles son los riesgos a los que está expuesto. Esto de manera conjunta también pues con el trabajo que se venía haciendo con la administración municipal y organismos de socorros. Entonces, cómo todos ellos convergen para ese proceso de gestión del riesgo. El proyecto se está realizando actualmente en tres partes del territorio colombiano. Entonces tenemos en Atlántico, en la ciudad de Barranquilla, donde se pretende pues impactar 3.000 familias. En Soacha, en el municipio en el departamento de Cundinamarca, donde se pretende impactar 2.500 familias. Y acá en el departamento de Antioquia con 2.000 familias. Cada uno tiene un contexto diferente, pero pues el enfoque que ha tenido el proyecto frente a la atención de inundaciones o al abordaje de esta amenaza pues por inundaciones ha sido muy importante para el estudio que se maneja a nivel global. Entonces, cada uno tiene características que están relacionadas con las inundaciones, pero de pronto tenemos características en cuanto a niveles de vulnerabilidad diferentes y exposición a ese riesgo por inundaciones, así como las características de la inundación. Entonces, en Barranquilla tenemos una comunidad que está en un sector pues bastante expuesto a este tema de inundaciones, en el que ellos están ocupando un espacio que era de la ciénaga, de una ciénaga en Barranquilla, y han cortado el manglar, que el manglar pues de forma natural se convierte también pues como en una barrera frente a los oleajes que están pues en este sector. Así que al ellos ocupar este espacio y entrar pues a cortar el manglar, pues están exponiéndose más y están entrando en un territorio en el que ya de por sí tiene las características de que en cualquier momento se va a inundar. Entonces, esa es una de las características de las comunidades. En Soacha también está muy relacionado a la parte de los humedales y la canalización de estas aguas que hacen que en estos sectores, pues que también son comunidades vulnerables, se presenten estos eventos de inundación. Entonces, en ambos vemos características diferentes bajo una misma amenaza. Y en Copacabana tenemos pues las características de que es una inundación
que se puede presentar de manera lenta o súbita, pero que está relacionada a quebradas que están en el territorio. Entonces, es muy común en Copacabana ver que muchas de las zonas límites de los barrios está determinada por una quebrada en el territorio. Entonces, vamos a tener comunidades que están rodeadas por 3, 4 quebradas o cercanas, creo, 4 quebradas y que pues se van a ver expuestas a esta amenaza. Entonces, son diferentes características, pero apuntan todas a recolectar información a este estudio que se está realizando de manera global. Más adelante, pues les voy a contar al detalle cuál es ese abordaje que se está teniendo. Listo. Entonces, hablando ya más específicamente del contexto local acá en Antioquia, nosotros estamos trabajando actualmente en Copacabana con 3 comunidades, que son San Juan, Asunción y Guadalajara. Entonces, lo que es Guadalajara y Asunción están ubicados en un mismo territorio, son comunidades pues aledañas, pero ellos han tenido un antecedente por inundación que marcó mucho pues la situación de ellos frente a la gestión del riesgo y que se desencadenó pues por una serie de eventos que sumados pues configuraron esa amenaza que era el río, se convirtiera pues como en ese evento de inundación que terminó pues afectándolos a ellos. Entonces en el 2018 ellos tuvieron un escenario pues de inundación en el que en uno de los muros que separaba pues como la comunidad del río, este se rompe y por ahí pues ingresa el agua del río Medellín hacia la comunidad. Entonces fue pues un evento por inundación bastante pues fuerte y que de ahí en adelante pues marcó como ciertas acciones dentro de la comunidad y dentro de la institucionalidad del territorio para hacer acciones que redujeran pues ese riesgo o que mitigaran pues el impacto que ellos tenían por inundación y asimismo pues fortalecer las capacidades en el territorio. San Juan es una comunidad que, aunque no tiene un antecedente de inundaciones, sí está muy cercano a la quebrada La Chuscala, el cual representa, pues, según un estudio de la Universidad Nacional que nos facilitó la Alcaldía Municipal de Copacabana, representa, pues, un riesgo alto de avenida torrencial. Entonces, no hay un antecedente de cuándo fue el último evento pues, por deslizamiento, pero se teme pues, que estemos cerca a un periodo pues, como de retorno o que vuelva y se repita la emergencia, dadas las características pues, que tiene el territorio y el barrio con respecto a la pendiente y a la fuerza pues, que tiene la quebrada en este terreno. Entonces, ellos son una comunidad que, a pesar de que no han tenido un evento, pues como sí lo tuvieron en Guadalajara y Asunción, ellos son conscientes de que puede estar esta situación, configurarse esta situación para que se presente este evento y buscan, pues, de manera, mm, pues, guiada, ellos poder ser direccionados en cómo gestionar sus riesgos dentro del territorio. El proyecto ha tenido 3 fases. Entonces, el proyecto inició en el 2022, inició con un diagnóstico comunitario a través de la herramienta CRMC y la metodología ABCA, que son el análisis de vulnerabilidades y capacidades ampliados y la medición de la resiliencia climática para comunidades. Entonces, una metodología es la que utiliza la Cruz Roja, que es el ABCA, y la CRMC es la metodología que utiliza el socio para la medición de la resiliencia comunitaria en las comunidades. Eso ha sido pues una herramienta que ellos han aplicado ya desde más de 10 años. Entonces llegan acá a Colombia pues para también hacer esa aplicación y hacen pues esa alianza con la Cruz Roja Colombiana para poder eh, ejecutar este estudio también en el territorio colombiano. Entonces, básicamente la fase 1 se centra en ese diagnóstico, recolectar la información de las comunidades a través de estas herramientas y con ello, ya para la fase 2 que sería en el 2023, se hace pues la implementación de acciones y un fortalecimiento en conocimiento de gestión del riesgo y cambio climático con las comunidades y instituciones. Ya para el cierre del proyecto, que es en este año, en el 2024, se espera pues, terminar una sistematización
metodológica de hacer esa transferencia de la información a los actores clave, a las comunidades, y buscar pues la generación de alianzas institucionales que permitan pues darle sostenibilidad a las acciones que se están haciendo en el territorio. Entonces, parte también de las actividades que se realizarían en la fase 3 implicarían pues también la rendición de cuentas, qué se ha logrado, cuál fue el alcance que tuvo las acciones, de qué manera fueron impactadas las comunidades, y esto permite pues como mostrar o evidenciar las acciones no solamente con la comunidad, sino con los actores clave del territorio que se llevaron a cabo en el municipio de Copacabana. Ahora vamos a hablar un poco pues de lo que fue la fase 1. Esta fase fue desde junio del 2022 hasta mayo del 2023. Pues básicamente, como les contaba, esta fase se enfocó mucho en la recolección de información, lo que nos permitiría pues para la fase 2 tener las acciones que se iban a llevar a cabo. Y lo importante de esta fase también es que con la participación de la comunidad se recolectó pues información de primera mano que nos permitió enfocar las acciones hacia las necesidades que ellos manifestaban. Entonces, dentro de las actividades que se realizaron en la fase 1, que todas fueron importantes pues para la fase 2 y la construcción de los planes comunitarios y los planes escolares de gestión de riesgo, se centró en la aplicación de las metodologías de las herramientas de diagnóstico comunitario ABCA y CRMC. Se hizo un análisis de los resultados de lo que arrojó estas herramientas, se hizo una socialización a actores claves y a la comunidad y se identificaron las acciones para la fase 2. Básicamente, el enfoque de la fase 1 fue el diagnóstico de la comunidad. Hablando pues puntualmente de la ABCA, que es la herramienta que se utilizó pues como metodología de la Cruz Roja para la recolección de información, se aborda pues la ruta hacia la resiliencia comunitaria. Entonces básicamente esta ruta lo que nos muestra es una guía en la que vamos a abordar a la comunidad lo distribuye en 4 etapas, y así consolidar pues información a través de las herramientas que ofrece el ABCA. Entonces, esas herramientas incluyen un árbol de problemas, un calendario estacional, una línea de tiempo de la comunidad. Todo esto que permite que ellos se reconozcan como actores dentro de su territorio y que asimismo puedan brindar información de las experiencias que ellos han tenido con respecto a sus vivencias dentro de la comunidad. Entonces, identificar las vulnerabilidades y sus capacidades es el principal enfoque pues, de esta herramienta. Entonces, que ellos mismos se reconozcan cuáles son las capacidades que tienen y asimismo qué los hace vulnerables, ya sea como comunidad o frente a una amenaza que en este caso pues, se aborda desde las inundaciones. Entonces acá pues pueden ver un poco lo que es la ruta de la resiliencia. Entonces esta herramienta pues también permite ser una fuente principal de información y proporciona un contexto de primera mano de la comunidad con la que estamos trabajando. Entonces es importante que toda la información que se recolecta con la comunidad sea contrastada pues con la información que nos ofrecen también oficial. Entonces es importante y se hizo también pues dentro del proyecto ese acercamiento hacia la administración municipal que nos permitió también tener ese punto de vista de ellos y así pues tener una visión más integral de todo lo que está ocurriendo en el territorio. Entonces, se presentan casos en los que la comunidad puede manifestar como que no han tenido el apoyo institucional o están a la espera pues como de una intervención. Eso va y se contrasta con la alcaldía, digamos, la alcaldía nos explica, bueno, se han hecho estas acciones, se ha adelantado esto, entonces tener los dos contextos permite a nosotros enfocar bien esas acciones que queremos proponer y nos permite pues tener un mayor impacto en las comunidades. Entonces es importante tener los dos puntos de vista para hacer este pues proceso de recolección de información. Pues una vez que se ha recolectado toda esta información a través de las herramientas, se hace un análisis y ya se está pues en una posición desde el equipo para la construcción de esas acciones que van a permitir fortalecer a la comunidad frente a esas vulnerabilidades. Entonces, se busca
que al final la comunidad tenga esas capacidades fortalecidas y llegue a un proceso de resiliencia que le permita tener la capacidad de actuar y de enfrentar esas situaciones o esos eventos de emergencia, de desastre, y que asimismo con ese fortalecimiento de capacidad ellos estén en línea en su recuperación y sea una recuperación que tenga un menor periodo de tiempo para que se produzca y que ellos puedan volver a ese estado de normalidad mucho más pronto que a diferencia de que no se realizara pues ningún tipo de proceso. Entonces, bueno, es crucial también que cada acción que se proponga esté articulada con las instituciones, tanto públicas como privadas, y esto va mucho en línea de que como proyecto, pues hay un límite de tiempo que nosotros estamos en el territorio y determinar cuáles son las articulaciones importantes que se puedan hacer con los actores clave, que permitan darle sostenibilidad en el tiempo a las acciones que se iniciaron dentro del proyecto, pues va a garantizar que no sea solamente una acción que se realiza en el marco del proyecto, sino que tenga continuidad dentro de las comunidades en las que hicimos pues este trabajo. Bueno, la sinergia pues que amplifique, y esto incluye no solamente al sector pues público o a la administración municipal, pues en el caso de que de ahí de Copacabana, sino también involucrar a ver qué estrategias podemos utilizar que involucren al sector privado. Acá vemos un poco lo que es la estrella de la resiliencia, que es una de las herramientas que utiliza el ABCA para poder, pues, como hacer esta medición de de las capacidades y las vulnerabilidades que tiene la comunidad. Entonces, la dinámica que se plantea es, se construye, pues, en una hoja de papel, se colocan las 11 dimensiones que abordan la estrella de la resiliencia, que son gestión de riesgo, salud, agua y saneamiento, alojamiento, alimentación y nutrición, cohesión social, inclusión, oportunidades económicas, infraestructura y servicios, gestión de recursos naturales y conectividad. Que estas dimensiones van a permitir tener una visión de cuáles las vulnerabilidades y capacidades que tiene pues, la comunidad de manera pues, general. Entonces, la dinámica es tratar de reunir miembros de la comunidad, pueden ser líderes o personas que viven en el territorio, empezar a realizar unas preguntas enfocadas para cada una de las dimensiones y en la medida que ellos van resolviendo o identificando cuáles son esas vulnerabilidades por cada una de las dimensiones, pues se coloca un papelito de un color para las vulnerabilidades y un papelito de otro color para las capacidades. Entonces ahí pueden ver un poco en la imagen de la izquierda cómo se realizó pues esta estrella de la resiliencia en la comunidad de San Juan. Entonces lo abordamos desde el centro que es la inundación y se fueron desarrollando cada uno de los ítems que están pues para la estrella de la resiliencia, en este caso pues las 11 dimensiones. Entonces los papelitos azules eran lo que ellos identificaban como capacidad y los papelitos verdes eran las vulnerabilidades. Entonces, bueno, ya está toda esta información que se recolecta pues con esta herramienta, que en este caso pues nosotros desarrollamos el ejercicio del desarrollo de la ABCA, no solamente en compañía pues como con los miembros del equipo local de acá de Antioquia, sino con el apoyo de los voluntarios que tiene la Cruz Roja, en este caso en el grupo de apoyo de Copacabana. Ellos han sido pues un apoyo que nos ha brindado también una capacidad pues para ejercer las acciones que tenemos en comunidad y ellos han participado de muchas de las actividades que hemos realizado tanto para la recolección de información como para la, la ejecución de las acciones en el territorio, o sea, todo este proceso formativo que se dio mucho en la fase 2 del proyecto. Toda esa información que se recolecta se trae a una matriz, que es la matriz de la estrella de la resiliencia, y ella, dependiendo pues como de la calificación que se obtuvo por cada una de las dimensiones, empieza pues a almacenar esta información y a brindar una gráfica que nos permite pues como evidenciar dónde están esos puntos débiles o esas oportunidades de mejora para las comunidades. Entonces, en este caso, este es el de la comunidad de San Juan y se evidenciaba que en gestión del riesgo tenía una calificación muy baja. Entonces ustedes ven que bueno, está un poquito a un lado del punto, pero es la línea de gestión del riesgo
y se ve pues que está en una calificación pues por debajo de 4, está entre 3 y 2, y eso hace que se identifique pues o se evidencie en la comunidad que hay una necesidad de abordar esa dimensión y fortalecer para aumentar sus capacidades. Entonces, parte de las acciones parte de las necesidades que se identificaban en estos procesos de recolección de información eran las que nosotros íbamos a enfocar en la fase 2 para suplir o fortalecer las capacidades que tenía la comunidad, pues, o sea, en el desarrollo pues, de su proceso de gestión del riesgo. Ahora vamos a tocar un poco la CRMC y la Alianza Anti-Inundaciones, que eso es pues como el tema que es el que aborda el socio a través de su herramienta, y esto tiene pues como unos antecedentes, ¿no? Entonces es una alianza que se genera en 2013, que pues se ha desarrollado la metodología en alrededor de 400 comunidades a nivel mundial. Y pues ahí pueden ver un poco las ONGs o los grupos que hacen parte pues de esta alianza contra la anti-inundaciones que ha formado pues el grupo Zurich. Ustedes observan acá que se habla de la FRMC, y es que anteriormente la herramienta estaba enfocada solamente en inundaciones. Entonces la F es por inundaciones de flood. Entonces, la FRMC fue lo que para ese momento era lo que se estaba desarrollando para el estudio. Entonces, era mucho el enfoque hacia inundaciones solamente. Ya con el pasar del tiempo, se ve pues como esa necesidad de que pues que las personas manifiestan y lo que ellos le informan pues a la comunidad, a las comunidades, o ellos observan en las comunidades, se ve la necesidad de abordar otras amenazas, otros riesgos que se han identificado, que van en aumento relacionado pues al cambio climático. Entonces, la CRMC y la FRMC es la herramienta del socio, y la CRMC habla de la medición de la resiliencia climática para comunidades, y la FRMC habla de la medición de la resiliencia frente a inundaciones para comunidades. Estos son siglas en inglés, pero en español pues traducen eso es lo que traducen estas siglas. Entonces, ¿cómo inicia el proceso de investigación? Entonces, la Alianza para la Resiliencia ante Inundaciones de Zurich se centra en la construcción de resiliencia ante las inundaciones, pero anteriormente, o sea, antes de que abordaran pues como, o tuviera pues ese cambio la herramienta, se centraba en la recuperación posterior a inundaciones. Entonces, identificaban comunidades que habían sido impactadas por inundaciones y entraban ellos con este proceso investigativo pues hacia las comunidades que habían sido impactadas por una inundación, y entraban pues a identificar las necesidades que tenían, y así pues como ayudarlos en ese momento pues posterior a una emergencia, a un desastre. Pero entonces se observó pues que de lo que se invertía, el 87% de los gastos iba relacionados a la respuesta, reconstrucción y rehabilitación de la emergencia, y solo un 13% se enfocaba pues en la reducción del riesgo y la gestión de desastres antes de que se materializaran esos desastres. Entonces, la alianza identifica que pueden tener un mayor impacto abordando las comunidades antes de que se presente la inundación, y así aumentar en ese proceso de resiliencia de las comunidades. Entonces, claro, una comunidad que tiene un conocimiento de los riesgos a los que se enfrenta, que está preparada para abordar pues un evento por inundación, va a tener un impacto menor a una comunidad pues, que ya recibió el evento de inundación, y que pues frente a esas necesidades que ya de por sí pues van relacionadas a la emergencia o a los efectos que genera esa emergencia, pues van a hacerse acciones. Entonces, claro, alguna vez escuchaba algo así que como que por cada dólar invertido en reducción, pues se ahorraban $4 para la ejecución pues como del presupuesto o de lo que se destinaba para la emergencia. Entonces esa proporción hace pues que sea, como dice acá, pues mucho más rentable invertir en la prevención, que las comunidades estén preparadas y que el impacto sea menor.
Entonces, ese fue pues un poco el enfoque que ellos empiezan a abordar desde la herramienta que ellos desarrollan y el estudio que están desarrollando a nivel mundial y empiezan pues a direccionarlo hacia esas acciones en comunidad. ¿Por qué generó el cambio? Entonces, como les decía, la FRMC pasa a la CRMC para abordar clima y no solamente inundaciones y así poder llegar pues a más comunidades frente a esos riesgos, esas amenazas que están incrementando su impacto en las comunidades por el cambio climático. Entonces, esa transición se presenta alrededor del 2018. Ellos empiezan a desarrollar esta herramienta y ya para el 2021, más o menos 22, ya tienen la herramienta desarrollada pues con ese nuevo enfoque y entran a ciertas comunidades acá en Colombia, pero también lo desarrollan en Estados Unidos y en Ecuador. Entonces, parte pues como de la experiencia que ellos han tenido con la Cruz Roja Mexicana, hace pues que este acercamiento hacia la Cruz Roja Colombiana sea muy ganador, porque pues ellos ya llevan en México desarrollando la misma metodología desde hace 12 años. Entonces, México ha vivido todos los cambios que ha tenido pues la herramienta, desde una caja de herramientas a la FRMC y posteriormente a la CRMC. Entonces, esa experiencia pues también ha permitido que confíen también en nosotros como institución y se acerquen pues para el desarrollo e implementación de esas acciones con su herramienta en el territorio colombiano. Un poco de lo que es en el contexto pues, de la CRMC en otros territorios. Sabemos pues, que en Ecuador se está abordando la herramienta, pero frente al riesgo por olas de calor. Y en Estados Unidos va más relacionado con huracanes. Entonces, ¿qué ha hecho la diferencia pues, en la aplicación de esta herramienta en las diferentes comunidades pues, de los diferentes países? Básicamente lo que se manifestaban pues en los otros equipos locales, porque en los otros equipos nacionales, frente a unos espacios que teníamos como intercambio de experiencias frente al proyecto, evidenciaban pues que había una receptividad mayor de parte de las personas cuando entrábamos pues como al territorio y como Cruz Roja Colombiana. Entonces, en Ecuador estaba desarrollando la otra ONG, en ese momento no recuerdo el nombre, pero decían que el acercamiento hacia las comunidades era mucho más difícil porque no había como esa confianza institucional en este caso. Y en Estados Unidos, a pesar pues de que allá se invierte pues también en las diferentes áreas pues para la gestión del riesgo, pues se evidenciaba que no había interés de parte de la comunidad pues para el desarrollo de esta o la aplicación de esta herramienta en el territorio. Entonces, el llegar acá pues a las comunidades y llegar como Cruz Roja ha permitido pues también ese ingreso a ellas y que la gente sea más receptiva y asimismo nos facilite la recolección de información para la generación de esas acciones en el territorio. Acá ustedes pueden ver un poco los datos que arroja pues la CRMC. Entonces, la CRMC, más adelante hay otra gráfica, pero básicamente acá se hizo una infografía que nos permitía hablar los puntos más relevantes para el actor clave o la comunidad a la que nos estábamos dirigiendo. Entonces, ¿qué permitía la herramienta? Filtrar la información a través de lentes que permitían hacer un análisis de los resultados que se obtenían. Entonces, dentro de la aplicación lo que se hace es, a través de 52 fuentes de la resiliencia, se aborda cada una de ellas a través de diferentes métodos de recolección de información. Uno de ellos es las encuestas casa a casa, otro es los grupos focales, son los informantes clave y otros son las fuentes secundarias. A través de esos tres recursos para la recolección o fuentes para la recolección de información, pues se abordan las 52 fuentes de la resiliencia
que van a evaluar las capacidades que tiene, las vulnerabilidades y asimismo su nivel de resiliencia frente a las inundaciones en este caso, o hacia cambio climático, que es el enfoque pues, que se le está dando a la herramienta. Entonces acá están viendo los resultados que se le presentaron a actores clave, que estos eran secretarios de la administración municipal, organismos de socorro, organismos a nivel metropolitano. Entonces se abordó a través de las fases de gestión del riesgo que especifica pues, la herramienta. Entonces ellos ya hablan de reducción correctiva, preparación, reducción prospectiva, recuperación y respuesta. Entonces ustedes observan que hay unas calificaciones de A, B, C, D, donde A es la mejor calificación y D pues es la calificación pues más mala. Estas calificaciones permitían a nosotros tener una visual de qué era se, lo que percibían las comunidades dentro de su territorio y asimismo era mucho más sencillo contrastar esta información que ofrecía la herramienta frente a los datos que nosotros teníamos pues, de las comunidades. Entonces, podemos ver que acá la herramienta de 8.000 personas, pues que eran las que se pretenden impactar en el territorio, nos hablaba de que debían hacerse una encuesta a 154 personas de las 3 comunidades en las que estábamos. Con esa información es que se obtienen estos resultados y parte pues de los resultados que se obtenían abordaban pues esas necesidades de la comunidad. Entonces, por lo menos hablando de reducción correctiva, de las fuentes que abordaban, se identificaba que había una necesidad de formación en el manejo de casos de violencia familiar. Entonces, es un hecho que muchas comunidades se ven afectadas posterior a un evento de inundación, donde si ya habían pues como unos problemas de violencia familiar, estos se agudizan pues por el tema del evento pues o el desastre o emergencia que se presenta en sus comunidades. Entonces, la herramienta considera ese ítem, lo evalúa dentro de las formas de recolección de información y así nos permite pues mostrar cuál es el resultado y visibilizar esas necesidades no solamente a la comunidad, sino a los actores clave que también son pues como eje importante para este proceso de gestión del riesgo. Otra de la información que nos brindaba era que las personas habían tomado medidas para proteger su hogar y verse menos afectados por inundaciones y hablaba pues de que muchos de ellos utilizaban barreras, otros utilizaban partes altas de la casa para proteger sus muebles y todo esto. Y dentro de sus estrategias pues que les permitían enfrentar esa inundación y mostrar también como cuál era esa capacidad de adaptación que tenían las personas en su territorio, ¿no? Entonces, pues ya no es solamente que yo estoy en un territorio en el que me veo expuesto a inundaciones, sino que estoy tomando estas acciones que me permiten pues enfrentar ese evento y salir pues menos afectado. Entonces, la información que se obtiene a través de la herramienta termina siendo también un recurso importante, no solamente para la comunidad, sino para estos actores clave de identificar o comprobar cuáles son las necesidades que tiene esa comunidad. En el momento que nosotros hacíamos la socialización de resultados a los actores clave, pues ellos decían, como los secretarios decían, no, es que sí, definitivamente sí hemos identificado que de pronto el de infraestructura decía, no, hemos identificado que hay un problema pues con el sistema de drenaje de aguas lluvias y parte pues de esas acciones que nosotros vamos a realizar pues en este periodo van a estar enfocadas a ese mantenimiento del sistema de recolección de agua lluvias. Entonces, tener esta información también pues, de la comunidad les permitía a ellos saber cuáles eran sus necesidades y llevar a cabo esas acciones que iban a mejorar pues, esa situación de inundaciones en el territorio. Entonces, acá podemos ver las 52 fuentes. Entonces, cada una con su calificación y lo que hacíamos era pues para que las personas de la comunidad y los actores clave pudieran ver cuáles eran las calificaciones que se habían obtenido, era que se compartía pues a través del QR la información para que ellos pudieran pues ver más al detalle
y ya después de la explicación que les habíamos dado, pues cuál era la calificación que habían obtenido en cada una de esas fuentes de la resiliencia. O sea, ahí nuevamente estaban pues como con el lente de gestión del riesgo. Y también dentro de los diferentes lentes, que fue uno de los que se utilizó con la comunidad, estaban los 5 capitales. Entonces, los 5 capitales abordan el capital financiero, humano, natural, físico y social. Entonces, claro, la distribución de la información de esta forma pues permitía que la comunidad tuviera como una comprensión mucho más sencilla de la información que se le estaba brindando. Ya pasando pues como unos detalles más técnicos, era más conveniente para los actores clave que nosotros ofreciéramos la información de los resultados a través del lente de gestión del riesgo, porque pues abordaban los procesos que ellos podían estar desarrollando para la gestión del riesgo en su territorio. Entonces eso, dependiendo pues de a quién nos dirigíamos, se utilizaba uno u otro lente para pues compartirles la información. Acá esto es un poco las gráficas que muestra pues como la herramienta. Entonces esto es lo que arroja después de ingresar toda la información de las encuestas, de los grupos focales, de los informantes clave y de las fuentes secundarias, y permite pues como tener una visión general de cada una de las fuentes y o el lente por el que se esté abordando la información. Entonces, digamos que en la gráfica que se ve con rojo, amarillo y verde del lado izquierdo en la parte inferior, tenemos pues como abordando la información a través de los capitales, y vemos que en el financiero se ve una barra roja, que quiere decir que se obtuvieron pues más calificaciones bajas en este capital, en este financiero. Entonces, ven que hay 2 barras porque se aborda una que es como fuentes que se enfocan en aspectos generales y otras que son específicamente pues como de inundación. Entonces, los aspectos generales abordan pues más lo de tema de cambio climático, y los de inundación pues entonces quedan por aparte, pero básicamente ellos están en una misma, unidos pues en la misma capital para mostrar los resultados que se están obteniendo al respecto. Ya hablando pues de la fase de implementación de acciones y después de recolectar toda esa información que se obtuvo pues con la aplicación de las herramientas de diagnóstico comunitario, se identificaron 3 objetivos para abordar dentro del marco del proyecto. Entonces uno de ellos, que era el primero, fue fomentar procesos de cohesión social. Entonces se observaba pues en los resultados y en la misma recolección de información con la comunidad, que la cohesión dentro de la comunidad y fuera de ella no era fuerte. Entonces, ¿qué se buscó con ese primer objetivo? Como fortalecer la cohesión al interior de la comunidad a través de inicialmente los líderes, y que estos pudieran pues como al fortalecerse poder multiplicar la información que se iba desarrollando a lo largo de la fase 2 con los miembros de la comunidad, que de pronto pues no estaban como tan presentes en la participación con las actividades que se iban realizando. Entonces, como resultado, se hizo pues como unos procesos formativos con los líderes, más que todo de la Junta de Acción Comunal, y se desarrollaron pues también 3 planes de desarrollo comunitarios para cada una de ellas. Entonces, en el plan de desarrollo comunitario, con la información que ellos nos habían brindado, se hizo como una guía de qué era lo que se iba a hacer en el territorio, pero no solamente abordando los procesos de gestión del riesgo, sino como procesos sociales que eran de interés para ellos. Entonces, que se identificaba que se quería también fortalecer la seguridad en el territorio. Entonces, ¿qué? Se abordaba pues esta información en esta guía de paso, los pasos que ellos podían seguir para el desarrollo de su comunidad, y se dejaba pues este recurso para que ellos hicieran la consulta de las acciones que se iban a seguir. El objetivo 2, que era identificar acciones de resiliencia comunitaria con enfoque de soluciones basadas en la naturaleza, fue el desarrollo de 2 microproyectos
que se hicieron en el territorio con las comunidades con las que estábamos trabajando, un vivero forestal para recuperación de la quebrada La Chuscala, la recuperación de la quebrada La Chuscala en cuanto a su recurso hídrico, y una aula ambiental que permitía pues abordar el tema de capacitación y formación ya enfocado hacia los niños. Entonces se hicieron talleres, se hizo la construcción del vivero forestal y se está actualmente pues terminando la adecuación del aula ambiental. Este trabajo se desarrolló mucho en articulación con los acueductos veredales, y de hecho en uno de los terrenos pues, de los acueductos veredales es que quedó ubicado el vivero forestal. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este vivero? Pues lograr a través como del cultivo de ciertas plantas pues que van a permitir esa recuperación de la quebrada o de las zonas aledañas a la quebrada, pues las especies dentro del vivero se llevan pues al río, y así pues se fortalece la capacidad como de infiltración del agua en el momento pues que se presente como una creciente del caudal, y eso permite pues que de pronto la escorrentía sea menor. Entonces se convierte estas acciones en una fase inicial para una solución basada en la naturaleza. Entonces como acciones que involucran medio ambiente y la naturaleza en este caso, pues se puede reducir y gestionar también las amenazas y el riesgo que se presenta en el territorio. El objetivo 3, que era desarrollar procesos de programación climática inteligente, acá fue donde se hicieron las capacitaciones en gestión de riesgo, la elaboración de los 3 planes comunitarios de gestión de riesgo, la conformación de comités de respuesta a emergencia, se dieron unos kits de inundación pues para las personas para que respondan pues como en esa fase inicial del evento o la emergencia que se presente en su territorio. Y se hizo pues como un fortalecimiento de la estrategia de monitoreo que, que está pues en cabeza del CIATA. Entonces ellos reconocen pues como muy bien este proceso, y de hecho pues el CIATA también ha tenido presencia pues en este proceso de gestión del riesgo y la creación de las estrategias pues como que permiten a ellos dar respuesta, teniendo en cuenta pues todos los equipos de monitoreo que tienen en el territorio para la comunidad pues, de Copacabana. También se hizo la construcción de un protocolo de inundación, y este se hizo pues en conjunto con todos los organismos de socorro y la participación pues de la gestión de riesgo municipal de Copacabana. Este mismo, ¿cuáles son esas especies de plantas adecuadas para ayudar en el caso de inundaciones? Bueno, hay árboles y hay plantas. De las plantas que se han cultivado, por así decirlo, en el vivero, está el vetiver, la mafafa, ¿cómo es que se llama este? Creo que el limoncillo ese es. El caso es que son unas plantas como primarias que van a permitir pues como también la adecuación en una primera fase del suelo y la recuperación del mismo, para cuando lleguen los árboles pues que sí tienen pues como una demanda pues más de esos recursos pues como de la tierra o esos elementos que tiene especies pioneras. Perfecto, muchas gracias. Tiene esa tierra pues permita pues como que sea más fácil la adaptación del árbol pues al terreno en el que se está sembrando, cercano a la fuente pues en este caso pues la quebrada, la fuente hídrica. Listo, listo. Vale, entonces ya este proceso también se abordó con las instituciones educativas, que fue lo que permitió también pues hacer la identificación de los riesgos que habían en sus instituciones. Se hizo pues también la capacitación de conceptos básicos, y como resultado también se hizo la elaboración de los 2 planes escolares de gestión de riesgo. Este proceso se abordó con la institución educativa Gabriela Mistral y la institución educativa San Luis Gonzaga. Entonces, este proceso ya vamos pues como a verlo más al detalle, qué fue la construcción y qué se aborda pues en cada uno de estos documentos. Bueno, ya hablando puntualmente pues de los planes comunitarios de gestión del riesgo, tenemos que
el proceso de construcción se inicia con el acercamiento a miembros de la comunidad, o sea, no solamente miembros o líderes de la comunidad, sino como les comentaba anteriormente, a estos organismos pues que gestionan el riesgo en el territorio. Entonces, nos acercamos pues a la administración municipal inicialmente. Con ellos se hizo un proceso de recolección de información que nos permitió identificar las comunidades y cuáles eran los riesgos a los que estaba expuesta y asimismo acercarnos a estas comunidades para la construcción pues, del plan. Entonces, que sí fue muy importante en este proceso. La información que se recolectó con la aplicación de la BCA y la CRMC permitió pues que nosotros también tuviéramos un contexto mucho más detallado de cuál era la situación que enfrentaban en las comunidades. Entonces nosotros sabíamos ya que no solamente era el hecho de que se crecía el río e ingresaba por los alcantarillados de la calle, sino que había momentos en el que la inundación llegaba a tal punto que no solamente ingresaba por la alcantarillado en la calle, sino que ingresaba a los hogares el agua por el sistema de alcantarillado del hogar. Entonces, con ese contexto, uno tenía una capacidad de identificar cuáles eran esas necesidades y con el proceso que habíamos realizado, entonces también era mucho más sencillo el proceso de construcción con la comunidad, porque ya se habían generado como estos lazos y para ellos nosotros comprendíamos cuál era la situación verdadera de ellos. Entonces, la aplicación de las herramientas fue un insumo importante para la construcción de los planes. Entonces, apoyados en la aplicación de las herramientas, bueno, sí, se construye un contexto general de cada uno de los barrios y se inicia un proceso de construcción conjunta con los líderes y miembros de la comunidad. Entonces, acá fue importante incluir a los líderes porque ellos son pues como los voceros de sus comunidades, pero el tener la perspectiva de los miembros de la comunidad también enriqueció mucho el proceso de construcción del plan, porque el abordaje que le da o la perspectiva que le da uno el líder es de manera pues como general, mientras que la comunidad o los miembros de la comunidad entran al detalle de qué es lo que ellos identifican como un riesgo. Entonces, claro, poder tener esas dos perspectivas hacía que la construcción del plan abordara esas necesidades y pudieran tenerse pues un plan de acción frente a ellas. Bueno, entonces, ¿cuál fue la estrategia de construcción? Desde el inicio la comunidad nos había manifestado que ellos temían que ese proceso se convirtiera también en un proceso en el que era aislado a otros procesos que ellos llevaban. Entonces, querían pues primero que las actividades fueran dinámicas, pero que también se abordaran o se unieran a este proceso otras entidades que también tuvieran pues como dentro de su misión abordar esos temas de gestión del riesgo. Así fue como nos acercamos también a sistemas de alerta temprana con el CIATA y se hizo una articulación con ellos que permitió dar las capacitaciones que ellos dan normalmente, que es muy enfocado pues al sistema de alerta temprana de ellos, el monitoreo, geoportal, el entendimiento pues como de su territorio frente a esas amenazas a las que están expuestos y el proceso de gestión del riesgo que iba pues un poco más aterrizado hacia esas acciones que ellos iban a realizar en el momento pues el evento de inundación. Entonces, para que ese proceso se dinamizara un poco, lo que hicimos fue no generar espacios de construcción como magistrales, por así decirlos, sino que a través de capacitaciones y ejercicios que realizábamos con ellos, íbamos recolectando la información que iba a ser el insumo para la construcción del Plan Comunitario de Gestión del Riesgo. Entonces, en un primer momento se explican los conceptos básicos y a través de la explicación de los conceptos básicos, ellos ya podían decir, ah, no, es que el riesgo es la pérdida que puedo tener de vías, de elementos del territorio, pero la amenaza es eso que potencialmente me puede afectar. Entonces ellos ya identificaban que la amenaza era los ríos en los que ellos estaban pues, rodeados pues, en su territorio. Entonces, que mis capacidades son esos recursos que yo tengo que hacen que yo tenga una opción de enfrentar más fácilmente esa situación adversa.
o que las vulnerabilidades son esas carencias, o sea, lo que yo no tengo en este momento que al fortalecerlo, pues me da más capacidades de respuesta frente a ese evento de inundación. Entonces, con un juego que se tiene pues de la ruta de la prevención, se llama eso, se hacía esa identificación y a través de un mapa ellos construían su territorio. Entonces tenían pues las carreteras, las viviendas, y ubicábamos el río, hacíamos una explicación de los conceptos de gestión del riesgo a través de la, la explicación de cómo ellos creían que era su territorio anteriormente y qué dinámicas habían dentro de ese territorio si no hubiera personas. Entonces, parte también de ese proceso para la construcción del plan era listo, o sea, usted está cercano a un río y ese río, pues, en ciertos momentos puede convertirse, pues, en una amenaza para usted y afectarlo, pero entonces usted cómo se va como adaptar a ese proceso que ya de por sí ocurre, pero que ahora que usted vive acá, pues sí, que va a seguir ocurriendo, usted cómo va a enfrentarlo para no verse tan afectado. Entonces era también entrar en un proceso de ellos de generar conciencia de cuál era su territorio, cómo era que se veían afectados y la necesidad pues que tenían ellos de gestionar el riesgo en su territorio. Bueno, la vinculación, la articulación con otras entidades fue de gran valor y contamos pues también como con esa posibilidad de vincular no solamente al CIATA, sino también a organismos de socorro y a la Administración Municipal desde gestión del riesgo. Entonces, en muchos de los espacios que tuvimos había la presencia de un representante del CIATA, un representante de bomberos, un representante de defensa civil y la Cruz Roja Colombiana. Entonces, claro, ellos ya veían que no solamente se estaba construyendo desde un solo frente, sino que ya había una presencia institucional que respaldaba esa construcción que ellos estaban haciendo y el reconocimiento que ellos estaban haciendo de su territorio. Entonces eso fue algo que ellos vieron como importante para ellos, porque en esa presencia veían reflejadas acciones que se estaban haciendo de manera articulada. Entonces eso también fue pues como muy importante para el proceso de construcción del plan. La recolección y consolidación de información por parte del equipo local facilitó el proceso pues, de recolección de esta información. Entonces, nosotros ya teníamos un contexto general con las herramientas que se habían aplicado en la fase 1 y ahora teníamos como la información al detalle de cada una de las comunidades a través de las capacitaciones y los procesos pues, que íbamos haciendo con ellos. Entonces, sistematizar o no, como recolectar toda esta información y empezar a construir el documento, hacía mucho más fácil para ellos pues como la receptividad de esa información. Entonces, no, ellos como que les daba como cierto temor el enfrentarse pues como a la construcción del documento como tal. Pero entonces cada que nosotros teníamos como un avance con esa información, pues se mostraban qué era lo que se había recolectado de información y permitía pues también a ellos tener un entendimiento de la información que se estaba suministrando al documento y asimismo pues nosotros hacer ajustes. Entonces no, es que definitivamente eh, el principal punto por el que ingresa el agua en la comunidad es el de la calle 52 que da con la cancha sintética, por poner un ejemplo. Entonces, claro, de pronto nosotros con la información que ellos nos habían brindado, daban a entender que no ese era el punto, sino era otro punto que quedaba más arriba. Entonces, poder como mostrar los avances en la construcción del documento para que ellos supieran de qué manera se estaba pues como consignando ahí la información, hacía que ellos dieran su punto de vista y nos permitieran pues como tener esa retroalimentación y así hacer los ajustes que permitieran pues como tener un documento que fuera acorde a las necesidades que ellos habían manifestado durante todo el proceso. Listo, por acá, bueno, la socialización del plan la realiza la comunidad. Entonces, dentro de las fases, pues como que se tuvieron con el proceso pues, de la construcción del documento, que es el plan comunitario, se hizo pues la recolección de información, la identificación pues como de puntos críticos,
la identificación de rutas, puntos de encuentro, la parte pues como de monitoreo haciendo pues uso de las herramientas y el sistema pues de alerta del CIATA. Pero parte también importante era, listo, ya construimos este documento, ahora, ¿quién es que va a entrar a ese proceso de socialización? Entonces, nos dimos cuenta que mm, para la comunidad era más fácil recibir la información de la misma comunidad que de nosotros. Entonces, pues también por fortuna nosotros dimos pues como con unos líderes muy comprometidos con el proceso y eso permitió pues que ellos tuvieran la información, la estudiaran y hicieran pues como ese proceso de socialización a la comunidad. Entonces, claro, les dijimos a ellos, bueno, ¿cuáles creen que ustedes que es la mejor estrategia para abordar este tema con la comunidad? No, tiene que ser tal día en tal horario. Entonces, tal día fue un miércoles, el primero, si no estoy mal. Y el horario era después de las 6 de la tarde, que es cuando ya empieza como a llegar a la comunidad, pues de sus horarios laborales y todo esto. ¿Y de qué manera iban a mostrar pues la información? No, entonces que hagamos un perifoneo. Entonces parte también de los elementos que se habían entregado en los kits de inundaciones incluía ese megáfono y en ese ellos hicieron una grabación ¿qué? Del audio que iban a ir reproduciendo pues por las calles y permitió pues que se convirtiera en una estrategia en la que las personas escuchaban el llamado, salían, recibían la capacitación de toda la información pues que era relevante del plan comunitario de gestión del riesgo y eran ellos dando la información a los miembros de la comunidad. Entonces, claro, era más fácil decirle a doña Pepita que estaba en el segundo piso, venga, salga que le voy a contar la información del plan que hemos venido construyendo para la comunidad de Asunción, de Guadalajara, de San Juan. Bueno, de San Juan fue diferente, que ahorita les comento. Y haber de pronto sido un miembro del equipo o de la Cruz Roja que le dijera, venga señora, que no sé cómo se llama, pero venga, le cuento también la información. Entonces, había más facilidad de que la persona saliera de su casa a recibir la información, haciéndole un llamado a un mismo miembro de la comunidad que de pronto pues nosotros como proyecto o como Cruz Roja. Entonces, obviamente nosotros estuvimos pues como acompañando, haciendo el acompañamiento en todo el proceso, pero fueron ellos quienes brindaron toda la información. Entonces, también pues la parte de cómo se iba a entregar la información, ellos propusieron pues como que se utilizaran unas diapositivas, que esas diapositivas tuvieran la información pues que era relevante y que se imprimieran para que ellos pudieran pues como salir a la calle y mostrar la información. Entonces, eso fue lo que se hizo y pues tuvo también una alta participación pues este proceso como se realizó. Bueno, se me olvidó comentar, dentro de las estrategias también que se utilizó con otra de las comunidades, se hizo la feria, una especie de feria de gestión del riesgo, y entonces una de las comunidades dijo, no, o sea, yo no voy a salir a las calles a brindar la información, sino que voy a hacer un llamado a toda la comunidad que llegue a un lugar y ahí les voy a brindar la información que es relevante de los planes. Entonces se hizo la feria. Ellos tuvieron pues como un proceso de convocatoria dentro de su comunidad y fue un sábado, no recuerdo el día exactamente, pero sé que fue un sábado. La comunidad fue llegando a la sede de la Junta de Acción Comunal y recibieron pues como la información que se estaba brindando de parte de las personas de la comunidad para para el plan comunitario de gestión del riesgo, para la socialización de este. ¿Cuál fue el resultado final? Pues se construyó un documento que se hizo pues como en conjunto con ellos y abordaba pues como los siguientes ítems. Entonces dentro de ellos estaba el glosario de términos de gestión del riesgo de desastre, que eso se basó mucho pues en la terminología de gestión del riesgo que hay pues a nivel nacional. El plan integral de gestión del riesgo, qué es, cuáles son sus objetivos, la visión, información del territorio, que esto nos respaldamos mucho pues en la información que se recolectó en la aplicación de las herramientas de diagnóstico comunitario, la historia de mi comunidad, que abordaba pues
todo lo que ellos han vivido pues como eventos importantes dentro de su comunidad. Y aquí no solamente quisimos abordar pues los eventos de emergencia, sino también eventos que ellos identifican pues como importantes. Entonces, por lo menos en la comunidad de San Juan era muy importante la construcción de la iglesia. Entonces, en esa línea de tiempo quedó incluida la iglesia en el momento en que se construyó. Por lo menos en la comunidad de Guadalajara era importante el evento que se presentó, bueno, Guadalajara y Asunción, el evento que se presentó en noviembre 18 del 2018. Sí, 18. Bueno, noviembre del 2018. Y esa fue incluida pues en la línea de tiempo. Eh, es importante que ellos reconozcan su historia porque así ellos identifican cuál ha sido ese proceso de crecimiento y eso les permitía también a ellos ver ese cambio, esa evolución que han tenido en su comunidad a través del tiempo. Entonces, como de pronto en un momento, al inicio de la conformación de los barrios, no se presentaba esa situación de inundación, pero que 10, 20, 30 años después de la conformación, ya empezaron a llegar más personas al territorio y los eventos que antes eran, se creció el río, ahora es, se creció el río y afectó las viviendas cercanas al mismo. Entonces, que ellos identifican y reconozcan esa historia les permite a ellos como evidenciar lo que ya vivieron y cómo van a enfrentar esa situación que probablemente va a seguir pasando. Identifiquemos el riesgo en la comunidad, que eso se hizo pues como de la mano con cada una de las comunidades en un recorrido, que eso también fue parte de las herramientas que se aplicó de la BCA, en el que se identificaban pues cuáles eran como los puntos críticos, mapeando mi territorio, que era pues a través de unos mapas comunitarios que ellos mismos construyeron del barrio, identificaban pues como cuáles eran los puntos críticos, cuáles eran puntos importantes dentro de su barrio, y empezaban pues como a ubicar en su territorio todo lo que tenían tanto de recursos como características pues del espacio en el que se encontraban que lo hacían vulnerables. Acciones para la reducción del riesgo de desastre, que eso ya se enfocaba en cuál era el proceder en caso de que se presentara pues este evento de inundación. Y comunidades preparadas para la respuesta, que también era enfocada pues acciones de reducción previas y la comunidad preparada para las respuestas cuando ya se presentaba pues el evento de inundación. Los recursos de mi comunidad, que era pues con qué contaban ellos. En ese momento pues ya se podía incluir lo de el kit de inundación pues que se entregó de parte del proyecto, entonces ellos ya lo tenían ubicado como un recurso y pues obviamente Estoy también aquí, fue un tengo una reunión recurso aquí. que Déjame salirme de esta reunión. se... Era también un recurso que ellos ya les permitía tener una atención en un nivel inicial de esa situación de inundación o por ese evento de inundación. Entonces, los recursos, ¿cuáles eran? ¿Dónde estaban ubicados? ¿De quién eran las personas como que tenían pues el conocimiento para hacer este manejo de esos equipos o esas herramientas? ¿Y de qué manera se utilizaban dependiendo pues de la situación que se estaba presentando en el territorio? El líder comunitario de gestión de riesgos soy yo, pues que esto también era un poco el reconocimiento de quiénes eran las personas que estaban vinculadas en los comités, pues información general pues como de ellos para contacto en caso de una emergencia y de qué manera pues estaban como organizados. Entonces habían tres comités, eh, uno era de evacuación, otro era de incendio, otro era de primeros auxilios y se me escapa uno, pero ahorita hay una imagen pues en la que vamos a ver eso. Procedimientos operativos, que ya era pues como más al detalle, por lo menos en el manejo de la motobomba que se les entregó, ya tenían pues un procedimiento dentro del plan que les iba a permitir a ellos el accionar y saber en qué momentos era conveniente utilizar este recurso. Y la parte pues de compartamos nuestro plan comunal, que era pues como esas estrategias que se iban a utilizar para seguir el proceso de socialización. Que algo que se les dejó también claro a ellos es que esto era un documento que no iba a ser la última palabra, ¿no? Sino que iba a estar en constante construcción
y constantes cambios, porque pues normalmente la situación de la comunidad podía variar frente a esa amenaza. Entonces, ¿cómo podían ellos, pues, como dentro de esos procesos, compartir esa información en caso de que se hicieran, pues, nuevas actualizaciones o que también que se presenta mucho en la comunidad de Asunción y San Juan, pues, que llegaran miembros nuevos a la comunidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se iba a hacer el proceso de socialización de los planes? Y ya la sostenibilidad del plan, que se enfoca pues también en el proceso de qué acciones ellos iban a tener que fortalecieran esas capacidades de la comunidad y que permitieran pues que a lo largo del tiempo ellos pudieran identificar qué proceso iban a seguir para continuar en el fortalecimiento de sus conocimientos o de los elementos pues que tenían para esa primera respuesta. Acá pues está un poco lo que les mencionaba de la línea de tiempo, la estructura pues de los comités, que hay un líder de brigada y, sí, los dije, está el equipo de evacuación, el equipo de primer auxilio y el equipo contra incendios. Entonces el equipo de evacuación pues normalmente todos conocen cuáles son las rutas y cuál es el punto de encuentro que hacen pues parte del comité, pero habían unas personas que tenían dentro de sus tareas, pues cuando se presentara un evento por inundación, específicamente enfocarse en el proceso de evacuación. Tenemos también, pues todos recibieron capacitación en primeros auxilios, pero también habían unos encargados de llevar el botiquín, de cargar la camilla, y que eso pues ellos estaban dispuestos pues en caso de que presentara alguna situación pues de atención a alguna persona de la comunidad, ellos están pues como en la capacidad de prestar esos primeros auxilios, mientras llega pues la ayuda especializada. Y el equipo contra incendios pues que también dentro de la estructura que se creó pues de los comités, se tiene en cuenta de pronto en el sentido de que ellos también tengan la capacidad de abordar en un futuro, pues como nutriendo un poco más este documento, la parte pues como de atención a un incendio en su fase inicial. Entonces ellos recibieron pues también como una capacitación en el manejo de extintores, porque también fue uno de los recursos que se incluían dentro del kit. Entonces, muchos de las capacitaciones que se dieron, pues también eran asegurando que ellos tuvieran el conocimiento para el manejo de los elementos que se les estaban entregando. Entonces, el botiquín, pues obviamente tuvo una capacitación de primeros auxilios. El manejo del extintor, tuvieron una capacitación en manejo de extintores. Y para el manejo de la motobomba, pues que era un recurso, pues como un equipo ya, también tuvieron pues una capacitación que les permitió pues como conocer su manejo y pues cómo es el cuidado pues de la misma. También pues así como se incluyeron mapas que eran construidos pues como ellos a manera de croquis, también se incluyeron dentro del plan los mapas pues por amenazas. Entonces ahí ellos ya identificaban pues cómo eran las zonas rojas como de más riesgo pues por inundación o las zonas verdes que pues tenían un impacto sí, pero que era mucho menor en comparación pues como con esas zonas más aledañas al río. Y también se incluía pues como la ruta de acción que se iba a llevar en caso de emergencia. Entonces, desde un primer momento que se identifica pues como fuertes lluvias, entonces que tienen que estar pendientes pues como de la evolución de las lluvias, ya sea pues al sur del Valle de Aburrá o que se estuvieran presentando pues al norte en su territorio y de qué manera a través pues del sistema pues del CIATA ellos podían estar pendientes de de esas variables. Entonces, ¿qué hacer pues cuando ya el sistema del CIATA marca pues un nivel amarillo, un nivel naranja, un nivel rojo? ¿Y cuáles eran las acciones como miembros del comité que ellos debían llevar a cabo en su comunidad para que realizaran pues las acciones que estaban ya predeterminadas? Entonces, no, que cuando estuviera en nivel rojo ya era pues una evacuación inminente, entonces se procedía pues a informar a la comunidad a través de grupos, a través del perifoneo y con la activación de las alarmas que había esa necesidad de iniciar un proceso de evacuación. Entonces, ¿cómo era el paso a paso?
y cuáles eran como las actividades que ellos debían realizar para llevar a cabo pues como un proceso ¿de qué? De evacuación o de acciones dentro del territorio que les permitieran pues como enfrentar ese evento de inundación. Sí, hay puntos como refugios identificados. Dentro de una de las comunidades se identificó como la iglesia como uno de los refugios. Dentro de la comunidad de Asunción, ellos tenían como puntos de refugio las canchas cubiertas, pero las canchas cubiertas estaban dentro pues como de la zona de inundación. Entonces hubo que buscar también otros espacios que permitieran pues como ser utilizados como refugios. Aunque los eventos que se han presentado, a pesar de, pues, de que hubo uno grande en el 2018, pues no han necesitado pues como la reubicación de personas pues como en refugios pues por verse afectados por el evento de inundación. Entonces, dentro de estas comunidades pues no se consideró pues como prioridad pues la ubicación, aunque ellos tienen puntos que son elevados dentro del mapa que pueden utilizar pues para la construcción de este tipo de refugio en caso de ser necesario. También está pues como una de las instituciones educativas que también pues tienen como un amplio espacio y un punto elevado frente a la fuente hídrica que podría pues como utilizarse dentro pues como refugio temporal para las personas afectadas. Listo, entonces ahí pues se ha abordado un poco lo que fue la construcción de los planes, el contenido y parte pues como también de las acciones que se llevaron para la construcción de los planes comunitarios de gestión del riesgo. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de los planes escolares, que tuvo un proceso parecido, pero que ya se manejaba pues como a un nivel más micro, por así decirlo, porque ya era pues dentro de las instalaciones del colegio. Entonces, inicialmente, pues, ¿cómo se inicia esta construcción del documento? Se hace un acercamiento con los profesores y lo que buscábamos era, listo, ellos deberían tener pues un plan escolar de gestión del riesgo. Y efectivamente con los dos colegios que trabajamos tenían un plan, porque en algún momento una institución fue como apoyarlos también en la construcción de ese documento, pero el plan era del 2010, entonces ya había pues más de 10 años desde que se había hecho el documento. Y muchos de los profesores que estaban vinculados pues a este proceso ya habían salido de la institución y no podían pues como o no había quien tomara la vocería para la construcción o seguir con la implementación de esas acciones dentro de la institución educativa. Entonces se hace la revisión de esos documentos para tener pues también nosotros un contexto más al detalle de cada una de las instituciones educativas y se busca pues que esa información todavía aplica para el contexto que estaba viviendo actualmente la institución educativa. Entonces también se hace un recorrido pues, con profesores de la institución para identificar si efectivamente esos riesgos que ellos habían identificado en ese plan que tenía más de 10 años eran los mismos que estaban teniendo actualmente y si identificaban nuevos riesgos, pues poder incluirlos en ese plan. Entonces hicieron recorridos pues por todas las instalaciones donde ellos nos iban mostrando cuáles eran pues como los puntos críticos que ellos identificaban, qué estaban haciendo como para mitigar o para reducir ese riesgo y qué nuevas situaciones de riesgo podían configurarse dentro de la institución educativa. Entonces ahí fue también pues vital la información que nos brindaban los profesores que ya tenían tiempo en su territorio, en su institución educativa y la experiencia pues que tienen los rectores que normalmente pues en los dos casos que tuvimos con estos colegios pues ellos llevaban pues bastante tiempo dentro de la institución educativa y eso les permitía pues a ellos contarnos al detalle también los procesos que ellos habían llevado frente a la gestión del riesgo al interior de la institución. Bueno, el proceso de construcción conjunta también fue muy parecido a lo que se hizo con la comunidad. Entonces, para esto generaron espacios con los profesores y se empezó a recolectar también información. Entonces, con ellos se construía,
pues se hablaba pues de los riesgos que se habían identificado, se hacía pues también una, una identificación de rutas de evacuación y puntos de encuentro que pues pudieran ser pues como utilizados en caso de una emergencia. Acá con la institución educativa, a diferencia pues de la comunidad, sí se abordó un poco más otros riesgos. Entonces se habló de sismo, de inundación, de incendio pues dejarles también pues un recurso que les sirviera para abordar todas esas situaciones que podían presentar dentro de la institución educativa. Bueno, la recolección de información fue vinculada al proceso formativo. También se tuvo pues, en cuenta muchas de las necesidades que tenía la institución educativa para los procesos de articulación. Entonces, muchas de las situaciones que se presentaban ya fuera en comunidad o en las instituciones educativas, se enfocaba, perdón, trataban de ser visibilizadas a través del proyecto. Entonces, nosotros nos volvíamos nos asumíamos un rol de abogacía frente a esas necesidades que ellos tenían. Entonces, podíamos visibilizar frente a, no sé, gestión de riesgo o infraestructura, como que no, la gente manifiesta esta situación, entonces están preocupados por eso. Eh, Ellos, pues, con esa información que nosotros les brindábamos, normalmente, pues, daban como respuesta, no digamos que, no, es que tenemos una situación de que el muro tiene una fractura, por así decirlo, no sucedió, pero digamos que nos hubieran manifestado esto. Entonces, pues, no es que nosotros dijéramos y la alcaldía iba y solucionaba lo del muro, no, pero les contaban cuáles eran los avances que estaban teniendo en el proceso. Entonces eso dejaba también más tranquila a la comunidad, ya fuera la comunidad de los barrios o la comunidad educativa. Entonces, escuchar esas necesidades nos permitió pues como articular procesos con diferentes actores que ayudaran pues como a mitigar o a reducir pues el impacto que estaban teniendo pues dentro de sus territorios o en su institución educativa. Abordar los procesos no solo con los docentes, sino también con los estudiantes. Eso también fue clave porque normalmente los documentos de los planes escolares se construían, pero quedaban de conocimiento solamente para unos profesores y esos profesores no estaban todo el tiempo, entonces había pues un nivel pues como de incertidumbre cuando se presentara una situación de emergencia porque no habían personas que estuvieran empapadas de cuáles eran los procesos o los procedimientos que se debían realizar al interior de la institución para atender esas emergencias que presentaran. Entonces, incluir a los chicos desde los grados pues como noveno era importante porque así ellos también conocían cuáles eran las acciones que se estaban realizando y podían también multiplicarla con sus compañeros. Entonces, parte también como del éxito que tuvo este proceso de socialización con las instituciones educativas fue que realmente ellos fueron los que tomaron la vocería y lograron pues como transmitir toda esa información a sus compañeros. Entonces ahí podemos ver una foto en la que está pues como uno de los estudiantes, eso fue en una feria de gestión del riesgo que se hizo al interior de la institución educativa Gabriela Mistral. Y ellos eran los que explicaban qué era lo que se debía hacer, cuáles eran los puntos de encuentro, cómo iba a ser el proceso de evacuación, qué se debía tener en cuenta para un proceso de evacuación. Toda esa información pues que era relevante para los miembros pues de la institución educativa que también fue clave en una de las instituciones educativas. El grupo de apoyo de Copacabana ya estaba adelantando un proceso que era el de brigadas educativas. Entonces ellos tenían un grupo de alrededor de 30 estudiantes que estaban en un proceso formativo con ellos y que ellos ya tenían como esa conciencia y ese interés para gestionar el riesgo dentro de su institución educativa. Entonces, claro, era mucho más fácil llegar a la institución educativa, no a buscar personas que pudieran tener interés, sino que ya había sido pues como cultivado ese interés con las acciones que llevaba el grupo de apoyo de Copacabana o la Cruz Roja Copacabana en esa institución educativa. ¿Cuál fue el resultado final? Pues nuevamente tenemos un documento, en este caso fueron dos, en el que se habla pues como de temas a nivel general en los 4 primeros puntos. Se hace pues como la identificación de
de la institución, que eso pues está muy relacionado pues como también como qué evolución, qué cambios han ocurrido al interior de la institución educativa y cómo eso configura nuevos riesgos o reduce los que ya existían. Descripción general de la institución, caracterización del ambiente natural, del ambiente social, del ambiente estructural de la institución educativa, el diagnóstico institucional, que ese se realizó a través de unas matrices que eran pues que proponía pues como la metodología, y hablando pues también del tema de la metodología, estos fueron pues como eh, metodologías que ya se habían utilizado pues también dentro de la Cruz Roja a nivel nacional, que permitieron pues como hacer la construcción de esos contenidos que iba a tener. Entonces dentro de esos contenidos que proponía esa metodología o ese proceso que ya habían llevado en otros proyectos o en otras actividades en Cruz Roja, pues se hablaba pues de este diagnóstico institucional y la caracterización no solamente de la institución, sino de esos aspectos naturales, social y estructural que pues también terminaban impactando a los miembros de la comunidad estudiantil. Herramientas de profundización de riesgos, mapeo de riesgos, que eso también incluía pues todo lo de la identificación de los puntos críticos, algo parecido a lo que se hizo en la institución EducadB, en las comunidades pues con las que venimos trabajando, con formación y capacitación de brigadas escolares de gestión del riesgo, que en este proceso sí nos tocó como entrar a la conformación en cada uno de los colegios o de las instituciones, a la conformación de comités, porque había un profesor que era el responsable y ya no había nadie más. Entonces, claro, pues había que entrar a fortalecer esos grupos y la conformación de los comités incluyeron no solamente incluyeron no solamente a los profesores, sino también a los chicos pues, que habían también estado participando de esos procesos formativos con la Cruz Roja de Copacabana. Conformación y capacitación de brigadas, el plan de acción que iba muy enfocado al paso a seguir para ellos continuar en sus procesos como de fortalecimiento. Entonces, ellos quieren, no sé, ellos habían manifestado que querían una capacitación con bomberos del manejo de extintores. Entonces, dentro de ese plan de acción se incluía pues como ese proceso de capacitación, pero también necesidades que ellos necesitaban suplir en su institución educativa. Entonces, digamos que no había forma de atender un paciente porque no había botiquín. En una de las instituciones educativas no había botiquín, entonces no había la capacidad de respuesta frente a una emergencia, pues, en la institución educativa. Entonces, ¿qué era el plan que ellos debían seguir, tanto de acciones como financieros, que permitieran alcanzar esos objetivos y que dejaran que ellos estuvieran como fortaleciendo esa capacidad a nivel interno? Ejecuciones de acciones para la recuperación. Procedimientos básicos de respuesta a emergencia. Entonces ahí se mencionaban los procedimientos para qué hacer en caso de inundación, qué hacer en caso ¿cómo es que se llama? De incendio, qué hacer en caso de intoxicación masiva, porque hablaban de que en una de las instituciones educativas se va a presentar una situación por intoxicación masiva. Entonces, cómo proceder de manera pues articulada y ordenada frente a una situación de esas. Y también pues los procesos de evacuación, las rutas de evacuación y puntos de encuentro. Y también se abordó la ejecución de acciones para la recuperación. Entonces, para el proyecto y tanto también para los miembros de la comunidad educativa, era muy importante que se incluyera eso porque era el cómo ellos iban a recuperarse, porque listo, ya tuvieron la emergencia, pero ¿y después de eso qué? Entonces, claro, el que se les dejara una guía del paso que ellos debían seguir para ese proceso de recuperación, pues permitía también que no solamente se abordara la atención de la emergencia y la preparación previa, sino cómo era que se iban a recuperar posterior pues a enfrentar ese evento o esa emergencia. Y bueno, cartilla de sistema de alarma comunitaria. En este caso, pues para la institución educativa Gabriela Mistral se hizo la instalación de un sistema de alarma. Entonces, este sistema de alarma permitió pues como que ellos tuvieran
una forma de informar al interior de la institución que se estaba presentando pues una situación de emergencia. Ellos tenían un timbre del cambio de clase, pero ellos decían que no, en caso de emergencia temían que no se pudiera identificar que fuera una emergencia, sino que estaban marcando el cambio de clase. Entonces, con la implementación pues, de la alarma, el sistema de alarma, pues ellos ya tenían un sonido característico y les permitía a ellos pues, identificar fácilmente cuando se estaba presentando una situación de emergencia. Entonces, parte pues, de los anexos que tiene el plan escolar de gestión del riesgo fue ese manual de uso de la alarma. Claramente, pues cuando a ellos se les instaló la alarma, pues tuvieron una capacitación con el proveedor y esa capacitación les permitió pues a ellos tener claro el manejo de la alarma. Igualmente, pues nosotros lo incluimos en cada uno de los procedimientos básicos de respuesta y también se anexa pues el manejo en caso de que lleguen personas nuevas o personas pues que de pronto no tienen el manejo de la alarma. Bueno, aquí pueden ver pues también un poco lo de el croquis de la institución educativa, que pues es un croquis sencillo, pero que les permite a ellos pues como identificar cada una de las zonas de la institución educativa y principalmente pues en este no, pero en otros se ubican pues las rutas de evacuación y puntos de encuentro. También tenemos pues los cuadros de priorización en el que se abordaban pues los diferentes riesgos que enfrentaba la comunidad educativa y entonces se enfrentaba o se hacía pues como un análisis de ese riesgo, enfrentando pues la probabilidad y el impacto que tenía de que ocurriera, ¿no? Del impacto que tendría a la institución educativa y la probabilidad de que ocurriera. Entonces, si había una probabilidad alta de que ocurriera y el impacto era también alto, entonces ubicábamos en P5 y en I5. Entonces era un riesgo que ellos debían pues como priorizar en ese proceso pues como de formulación de acciones y de procesos que iban pues a fortalecer sus capacidades y hacer que esa situación pues pudieran enfrentarla de una manera mucho más sencilla. Entonces, eso se hizo con todos los riesgos que se identificaron dentro de la institución educativa. Entonces, parte de ese proceso o esas tablas de priorización se abordan alrededor de 12 o 15 para cada una de las instituciones educativas, con cada uno de los riesgos que ellos identifican. Y está pues también un poco lo del el manejo de- el procedimiento básico para la activación de la alarma. Obviamente también se incluyó como anexo pues el manual técnico de la alarma, pero acá pues como para una fácil comprensión se hizo pues como un, un procedimiento sencillo para la activación de la alarma en la institución educativa. Bueno, ya hablando pues un poco de la fase 3 es como nuestra cierre pues y se enfoca mucho en la generación de alianzas. Ahí pues logramos pues como abordar un poco los contenidos de cada uno pues de los planes y cuál fue el enfoque y las estrategias que utilizaron para la recolección de la información. Y ya pues, por parte del proyecto, pues en la fase 3 se está realizando pues un proceso de recolección de información para documentar el proceso que se realizó con el proyecto y que todas estas metodologías que se utilizaron tanto para la construcción de planes comunitarios como de planes escolares, pues sea un insumo que permite replicar esas acciones en otras instituciones o comunidades, porque pues como proyecto se tiene un alcance, pero la generación de esos productos y ese conocimiento pues también va a quedar disponible para ellos para que sea replicable y se pueda aumentar ese alcance que de pronto no se tuvo desde el proyecto. Se está fortaleciendo las acciones realizadas en la fase 2, muchas enfocadas en el fortalecimiento del vivero, la parte de los kits que se entregaron de inundación. También se está pues, generando articulaciones y alianzas con actores clave en el territorio. Todo esto pues, en vista pues, de generar esas acciones de sostenibilidad en el tiempo para las acciones que ya hemos realizado.
la construcción de un documento, bueno, de sostenibilidad para los microproyectos, que es pues como un poco más al detalle del proceso que se van a hacer dentro de los microproyectos que les comenté, que era el vivero y el aula. Y pues mesas técnicas para la identificación de acciones en las comunidades. Entonces, se generan pues estos espacios que permiten pues como, bueno, visibilizar las acciones, pero también identificar de qué manera se les puede dar sostenibilidad y cómo se pueden vincular a las acciones que ya se han realizado otros actores clave. Dentro de las lecciones aprendidas, bueno, tenemos dentro de los retos, al inicio fue muy difícil la participación de la comunidad en los procesos de capacitación, pero sentimos pues que el empoderamiento de los líderes, pues que fueron fichas claves dentro del proceso que se llevó a cabo en el proyecto, pues logró pues que de una u otra forma ellos fueran multiplicadores de esa información. Entonces, sí había en un inicio, yo recuerdo que hubo una capacitación que fue como 3 personas. Es más, eran más personas de organismos de socorro y el proyecto que personas de la comunidad, pero aún así se siguieron generando los espacios y también pues esa continuidad de las acciones pues, permitieron que las personas de la comunidad vieran un compromiso por parte de los líderes, por parte de las entidades y empezaran pues también a vincularse a los procesos. Uno de los retos también fue el cambio de administración municipal, pues, a inicios de este año, que hizo que un poco tuviéramos como un retroceso en cuanto a que ya se habían generado, pues, como unos acuerdos con la administración pasada. Entonces, acá era como retomar nuevamente eso, buscar, pues, nuevamente esa articulación y mostrarle las acciones que se habían realizado durante los 2 años que llevamos en el momento para el proyecto con las comunidades. Los procesos de entrega de documentos finales que se habían también, pues como todos estos documentos de los planes y todo eso, las comunidades los tienen en una versión preliminar porque todavía está en un proceso de diseño y de revisión. Entonces, sí se ha pues como dilatado un poco la entrega de los documentos finales y pues también eso es mucho como cuidándonos de que las acciones que quedan ahí estipuladas pues no vayan a impactar de manera negativa pues a la comunidad. Entonces, sí se quiere pues entregar un producto que tenga esas revisiones y ese aprobado para que pueda así finalmente entregarse un recurso que sea de la mayor utilidad posible para la comunidad. Dentro de las buenas prácticas, es esencial para todo el proceso, tanto de la construcción de los planes como de la implementación de las acciones del proyecto, escuchar a la comunidad. O sea, eso no solamente permitió identificar las necesidades que ellos tenían, sino también generar esos lazos de confianza con el proceso que se estaba llevando. La realización de un diagnóstico comunitario participativo, siento que el haber llegado a ellos a través de esas metodologías, pues también generó espacios que les permitía a ellos ser escuchados. Entonces, eso también genera pues como esa conexión entre el proceso y la comunidad como tal. Y el empoderamiento para los líderes, empoderamiento de los líderes para hablar con sus comunidades. Entonces, realmente sin ese empoderamiento de ellos y ese compromiso que ellos tuvieron, tanto los líderes comunitarios como los profesores dentro de las instituciones educativas, pues muy probablemente no se hubiera llegado a tener ese impacto dentro de las comunidades. Entonces, el que ellos tomaran esa voz dentro de sus comunidades de ese proceso y dentro de sus instituciones para contarles a los miembros de estas mismas qué era lo que se estaba haciendo, pues también los empoderó mucho a ellos y mostró pues también a la comunidad, de parte de miembros de la comunidad, todas las acciones que se estaban llevando a cabo. Bueno, ya como conclusión, podemos decir que entender la gestión del riesgo de desastre como un proceso social no solo permite que las comunidades se sientan escuchadas, sino también que integre actores clave en los procesos de gestión del riesgo.
Entonces, esto fomenta un enfoque integral que no solamente pues beneficia a unos pocos, sino pues a toda una comunidad, y donde escuchando y reconociendo como el papel que tiene cada uno dentro de este proceso de gestión del riesgo, pues hace que lo que quede sobre el papel no solamente quede sobre el papel, sino que trascienda más allá, pues que genere realmente ese impacto en las comunidades. Y eso ya se ve reflejado pues como en ese sentido de responsabilidad colectiva. Entonces, generar esa conciencia y entender cuál es su rol, a qué se enfrentan estas comunidades, es lo que permite pues que asuman ese rol y que enfrenten esas situaciones de emergencia o eventos que pueden ser adversos de una manera más organizada y más consciente y preparada pues para afrontarlos. Muy bien, Diego, tenemos dos preguntas en el chat, que las voy a realizar y es, ¿se han considerado ampliar el programa de atención de emergencias para las zonas veredales por amenazas como movimientos en masa, teniendo en cuenta el histórico de la vereda del Cabullal en la zona de la autopista Medellín-Bogotá? ¿Dónde puedo informarme más sobre el tema? Listo. La vereda Cabullal, nosotros sí sabemos, pues tenemos conocimiento como de los riesgos que enfrenta pues por deslizamientos y avenidas torrenciales, pero dentro del alcance del proyecto pues, no daba como para abordar también estas comunidades. Sí está llegando un nuevo proyecto al territorio en Copacabana, y ese proyecto tiene más esa posibilidad de abordar esos sectores veredales, pero dentro del alcance que se tuvo dentro del proyecto de resiliencia ante inundaciones, se trabajó más como una comunidad urbana. De pronto el vivero sí tiene ese impacto en la zona veredal, pero no tanto hacia la gestión del riesgo, sino como a la gestión de ese recurso hídrico y de los recursos naturales pues, que tienen alrededor de la quebrada de la Chuscana. Y una pregunta final que hace Uber es, en Barbosa, Antioquia, hace más de 60 años hubo una inundación por el desbordamiento de la López, una quebrada que pasó por el margen derecho del municipio. Y a hoy, si algo pasa, existen 4 colegios, un asilo, una iglesia, una guardería y muchas más poblaciones que se verían afectadas. No conozco un plan de gestión del riesgo y me gustaría saber qué puertas se pueden tocar para mirar si se puede considerar un riesgo el día de hoy. Listo, pues de pronto ahí la invitación es como acercarse pues como a los organismos a nivel local, ya sea pues como la administración municipal, gestión del riesgo municipal, pero también buscar o informarse si de pronto hay pues acciones dentro del territorio que estén haciendo ese proceso de gestión del riesgo frente a esa amenaza pues por inundación, que pues ya evidentemente tiene un antecedente, pero es como generar ese acercamiento con la institucionalidad, porque muchas veces las acciones se pueden estar realizando, pero no están siendo visibles, o definitivamente el acercarse a esa institucionalidad, pues va a visibilizar esas necesidades que tiene la comunidad y hacer pues como también un llamado hacia la generación de acciones que enfrenten esa situación por riesgo de inundación, en este caso, como lo plantean en Barbosa. De igual manera, pues sí los invito también a que ese proceso como de sistematización que nosotros estamos llevando puede generar pues esos productos que también los ayude como a generar ese empoderamiento de las comunidades y tomar también pues de pronto esa vocería de no solamente llegar a las instituciones a visibilizar las necesidades, sino como que, bueno, nosotros ya hemos avanzado con un plan, identificamos nuestros riesgos, somos una comunidad que está identificando cuáles son nuestras necesidades y queremos que ustedes como eh, alcaldía municipal en ese caso nos ayuden y nos fortalezcan pues como frente a ese proceso de gestión del riesgo. Entonces también es la invitación como a tomar esa iniciativa. Muy bien, vamos a resolver la última pregunta que dice qué diferencia hay entre un nodo de gestión del riesgo y un comité zonal. Un nodo de gestión de riesgo y un comité zonal.
No, sí, los conceptos no los había pues escuchado, pero sí, de pronto hablando pues como un poco interpretando lo que habla la pregunta, pues yo hablaría de que un nodo puede ser como un grupo más pequeño o sea, como un grupo, tal vez como una junta de acción comunal y que un comité de pronto zonal pues ya abarque una zona mucho más amplia del territorio, pero no sabría pues como en este momento decirle a qué se refiere con esa pregunta. Muy bien, vamos a mostrar un video final de la atención de la Cruz Roja Antioquia en términos de gestión del riesgo de desastres en el proyecto de Tuango. Esto con el fin de mostrar algunas acciones que apoyan la actualización de planes territoriales de gestión del riesgo y estrategias de respuesta a emergencia, la formulación de planes de emergencia y contingencia, simulaciones, simulacros y protocolos de respuesta a emergencia. Soy Robinson Miranda, director ambiental y social del proyecto Ituango. Con la Cruz Roja llevamos trabajando desde el año 2014 en temas exclusivamente de gestión de riesgos. Junto con las comunidades nos han ayudado a definir rutas de evacuación, sitios de encuentro, sistemas de alarma, tiempos que tiene la comunidad para evacuar. Ha sido un trabajo muy exitoso y de hecho fue puesto en vivo con la contingencia del año 2018. Las comunidades sabían qué hacer. Ese es el mejor indicador. Al igual que hubo 0 fatalidades en el proyecto hidroeléctrico a raíz de esa contingencia. El 20. Muy bien, ya vamos a dar cierre a este encuentro online de conocimientos construyendo comunidades resilientes. Les voy a compartir de nuevo el enlace de asistencia para quienes de pronto no alcanzaron a hacer este registro, lo puedan realizar en este momento, dado que es un registro que se debe hacer en tiempo real. De igual modo, les quiero compartir la grabación del encuentro que tuvimos hace 8 días. Ese fue un primer encuentro. eh, Tuvimos también vía online. Ahí les comparto el enlace y además les quiero compartir el micrositio de gestión del riesgo que tenemos en la Cruz Roja Antioquia, donde pueden visitarlo y además acceder a estas grabaciones y otros contenidos que hemos realizado en términos de gestión del riesgo. Ahí se los acabo de compartir. Eh, Otra vez les hago la invitación para que escaneen ese QR y hagan su respectiva eh, constancia de asistencia. Esto con el fin de poder recibir el certificado en sus correos electrónicos. Para finalizar, hago de nuevo la invitación de, de estos encuentros que estamos realizando durante el mes de octubre en el marco del mes de la reducción del riesgo de desastres. Nuestro próximo encuentro será el día miércoles 23 de octubre a las 6:30 y finalizaremos un cuarto encuentro el 30 de octubre también a las 6:30. Les agradecemos la participación en este encuentro y damos por terminada la charla de resiliencia ante inundaciones. Feliz noche. Feliz noche, muchísimas gracias. Feliz noche, muchas gracias, Luis. Cargas evento. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego, muchas gracias, una feliz noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, bendiciones.